Muy buenas noches, estamos con el doctor Enrique Lee, él está en Santiago, ahí está en su vehículo, fue la única forma de encontrarlo para poder conversar este viernes con él, un hombre de mucho movimiento, mucha actividad, en fin, pero aquí lo tenemos. Doctor, gracias por conectarse por esta vía para conversar como lo hacemos cada viernes. Bienvenido. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos los televidentes de Morrovisión. Claro, tuve que estacionar el auto porque si no usted después me reta, así que conecto Cierto. tarde a la entrevista. Y bueno, buenas noches y aquí a su disposición. Bien, doctor, ¿qué le parece que hagamos la rutina de toda la semana, desde que está la pandemia, el análisis de la semana que recién culminó y cómo ve el futuro nuestro en la región con respecto a, por favor, no volver otra vez a la cuarentena? Por cierto que no, todos esperamos que sigamos avanzando a las fases 2, de las fases 2 a las 3, 4 y ojalá 5, lo antes posible, ¿no? Fíjese que cuando Santiago y muchas comunas de Santiago salieron de la cuarentena, eh, muchas personas pensaban que podían retroceder, porque evidentemente las actividades habituales comenzaron a surgir, ¿no? Pero eso no sucedió. Muchas comunas de Santiago han mantenido sus fases de avance y algunas otras incluso están avanzando. Las Condes la próxima semana pasa a fase 4. Imagínese usted ya los quinchos de los edificios donde se juntan a hacer, por ejemplo, asados, los gimnasios con obviamente las medidas de resguardo, de distancia, qué sé yo, ya van a poder ser utilizados la próxima semana. Así es que esperamos que lo mismo ocurra con Arica, ¿no? Evidentemente que no tenemos reparos con el término de la cuarentena en Arica. Siempre dijimos en todos los medios de comunicación, en su noticiero también, Enrique, que una medida límite era el de 100 casos activos por 100.000 habitantes y efectivamente la cuarentena sale apenas traspasamos esa barrera de los 100 casos activos por 100.000 habitantes. Exactamente cuando Arica llegó a los 93 casos activos por 100.000 habitantes, la autoridad levanta la cuarentena y en ese sentido no tenemos ningún reparo que hacer. Sí, claro, recordamos que nuestro número ideal era de 70 casos activos y teníamos esa medida en relación a nuestra capacidad sanitaria de nuestro recurso humano y infraestructura. Pero bueno, también al mismo tiempo dijimos que bajo 100 también era razonable abandonar la cuarentena y seguir avanzando. Lo bueno es que la ciudadanía ya está un poquito más educada, está un poco más instruida, el paso del tiempo también ayuda, ¿no? Acostumbrarnos, a automatizarnos con estas medidas de autocuidado, de mantener automáticamente la distancia, de ya prácticamente comprender y entender de que la única forma de contraer el virus, o por lo menos la forma más importante, es a través de la vía aérea, directamente de persona a persona, porque el virus no queda suspendido en el aire, no vuela, y por lo tanto hay que evitar que personas desconocidas, ¿no es cierto?, nos hablen directamente a la cara o hablar muy fuerte, usar las mascarillas cuando no podemos mantener las distancias, como sobre todo eso ocurre en la locomoción colectiva, en los ascensores, evidentemente, que es muy difícil mantener la distancia. Cuando nos subimos a un ascensor, seamos educados, seamos civilizados, evitemos estar hablando entre nosotros, ¿no es cierto? Nosotros subimos a los ascensores y nos quedamos todos calladitos porque el espacio es reducido y si comenzamos a hablar, evidentemente se pueden desprender gotículas y es en las gotículas de la saliva donde va principalmente el virus. Y le agregamos obviamente las medidas básicas de aseo, lavado frecuente de manos y cara con agua y jabón, y con esas tres medidas nosotros podríamos decir que tenemos el 80 o incluso el 90% de las posibilidades de prevenir el contagio con este virus. Así que eso es, Enrique, tuvimos un pequeño retroceso, digámoslo también, apenas anunciada la cuarentena, los días siguientes hubo un pequeño retroceso bastante leve que a mi modo de ver pudo haber estado también vinculado a las celebraciones que inevitablemente hubieron por el día de Halloween, ¿no? En Chile ya hace bastante tiempo Halloween se celebra casi como si fuéramos los americanos y eso indudablemente trajo un retroceso pero bastante leve. Así que lo que esperamos es seguir avanzando a las fases 3 y 4 lo antes posible. Bien, doctor, dicho todo eso, es importante conocer digamos, su opinión y su experiencia esta semana, a principios de esta semana, cuando le tocó ser invitado a la Comisión Investigadora del CORE para conocer el destino de los respiradores mecánicos, en fin, que se produjo una cierta diferencia de opiniones respecto a qué habría ocurrido con ellos. ¿Qué pasó allí?
¿qué tuvo que hacer usted? ¿Qué tuvo que justificar o simplemente informar o dar a conocer su opinión respecto a este tema? Pero había también cierta expectativa respecto a qué pasaba finalmente con esta historia, si se acababa con esa investigación, esa conversación suya, o hay más gente que tiene que acudir a esa comisión para prestar declaraciones. No, Enrique, mire, digámoslo que esto nace a fines de marzo, comienzos de abril, con mi alerta fundada, argumentada, con documentación en mano, que le hice a un consejero regional, que por cierto fue él que me pidió que lo ayudara. Le entregué toda la información respecto a que los ventiladores que originalmente se iban a comprar no eran los más adecuados. Efectivamente, con el paso de los días, el Servicio de Salud modificó la compra, corrigió, rectificó. Eso estará en investigación si lo hizo correctamente o no, porque obviamente que hay procedimientos administrativos que se deben cumplir cuando usted corrige una orden de compra. No es llegar y cambiar nomás, porque hay obviamente dineros públicos involucrados. Yo desde ese punto de vista me quedo bastante tranquilo. Lo que pasó después es que la Seremi de Salud, y en compañía de autoridades de gobierno regional, levantó una denuncia en mi contra porque argumentaba de que yo estaba causando desorden público a raíz de mi alerta. Usted comprenderá que lejos de causar desorden público, mi alerta lo que significó y a lo que ayudó fue a corregir una compra que originalmente estaba mal hecha. Y a raíz de esa denuncia, la Policía de Investigaciones comenzó a investigar y recibió otros fundamentos y argumentos que la llevaron a investigar otra línea, que no es la del desorden público que eventualmente yo pudiera haber ocasionado, sino más bien de eventuales faltas administrativas en relación a la compra y al uso de recursos públicos regionales. Es eso lo que hoy día está siendo investigado y corresponde entonces a las autoridades competentes, en este caso a la Fiscalía, al Ministerio Público, llegar a término de esa investigación. Es ahí donde está instalada la investigación más importante. Ahora, el Consejo Regional levantó una comisión investigadora también a su vez, pero que no tiene que ver con la investigación del Ministerio Público. Digamos que el Consejo Regional no tiene nada que ver con Fiscalía y Ministerio Público. Ellos simplemente hicieron una investigación paralela que tiene más bien que ver con responsabilidades político-administrativas, más que responsabilidades penales, ¿no? Y en ese sentido me invitaron para exponer el día lunes. También invitaron a un ingeniero que está denunciando más o menos en la misma línea que yo, que hubieron faltas graves a la probidad en ese proceso de compra. Y lo que me preguntaron el día lunes lo respondí. Básicamente tenía que ver con cuáles eran los argumentos con los cuales yo contaba para decir que el proceso de compra no estaba correcto. Y lo que les demostré o les mostré fue que la solicitud que ellos en el fondo aprobaron fue la compra de 20 ventiladores no invasivos y 9 ventiladores invasivos, y lo que finalmente se compró fueron 29 ventiladores invasivos. La gente se preguntará en sus casas, bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Dónde está el error? Bueno, el error en este caso es que siempre debieron comprarse 29 ventiladores invasivos, que es de la modalidad dual. Porque eso era lo que la literatura científica médica a fines de marzo tenía publicado en el mundo entero. Luego, si lo que se pretendía era comprar los insumos, los aparatos adecuados para enfrentar la COVID, debieron siempre haberse pedido los 29 ventiladores invasivos y no los 20 no invasivos que se pidieron originalmente. Por otro lado, no solamente están las diferencias de características técnicas entre uno y otro, sino que también el precio. La diferencia de precio entre uno y otro son de 30 millones por cada uno. Por lo tanto, usted sume ahí y se da cuenta que la cantidad de millones que anda dando vuelta es bastante alta. Finalmente, lo que el ingeniero a su vez sumó a la denuncia tiene que ver ya con lo que pasó a posteriori de mi denuncia de fines de marzo, que tiene que ver más bien con el proceso de compra, los contratos, la entrega. Y ahí también hay hechos graves, porque los ventiladores que llegaron a Arica llegaron sin un elemento importante que se llama capnógrafo. Esta parte de la ventilación mecánica permite a usted conocer cómo van manejando los gases. Y los gases, por ejemplo, el anhídrido carbónico, es muy importante para ir regulando la ventilación mecánica. En esta enfermedad, Enrique, es muy importante tener un buen control sobre la ventilación mecánica. Es una enfermedad muy fregada
en el sentido de la gente que sufre la neumonía. Estamos claros, por cierto, todos contestes de que esta enfermedad mayoritariamente no causa grandes estragos en el cuerpo. El 80% de las personas la puede pasar incluso en sus casas y con antiinflamatorios y analgésicos bastante bien. Pero el 20% que llega al hospital, y de esos ese 5% que requiere una UCI y que sufre una neumonía, puede tener graves daños pulmonares. El pulmón realmente sufre una inflamación muy masiva, muy importante, y por lo tanto no es llegar y ventilarlo. Usted comprenderá que una ventilación mecánica equivale como estar inflando un globo. Imagínese usted que está inflando un globo, que entra aire, sale aire, entra aire, sale aire. Si la calidad elástica de ese globo está buena, no va a pasar nada. Pero en este caso, el globo, que sería el equivalente a nuestros pulmones, está sumamente dañado, está sumamente inflamado. Imagínese usted una verdadera gelatina hecha en el pulmón. Y por lo tanto, cualquier error en la aplicación de la presión del aire o del volumen de aire puede causar estragos. Por lo tanto, no es llegar y ventilar. Y en ese sentido, el que no hayan llegado elementos esenciales en la ventilación mecánica como el capnógrafo es un hecho grave. Y estamos ciertos de que no llegaron los capnógrafos. Eso es lo que en el fondo la ciudadanía no sabe y que los consejeros tampoco sabían y se los informamos nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos? Porque el mismo Servicio de Salud cursó multas a la empresa proveedora, que es International Clinics, en su minuto, por no cumplimiento del contrato. Ahora, da la casualidad, Enrique, y esta es la noticia que le tengo a usted por su programa, ¿no? Que ya es muy seguido en la ciudad y que obviamente que trae repercusiones. ¿Y por qué le digo esto? Porque precisamente pocos días después de que usted me entrevistó, y yo le dije, espero que el Servicio de Salud haga cumplir los contratos y cobre las multas que corresponden, si es que no se están cumpliendo. Bueno, sepa usted que a los pocos días el Servicio de Salud le levanta una multa a International Clinic, que es la empresa proveedora de los ventiladores. Eso quiere decir que el noticiero está, ¿no es cierto?, cumpliendo un rol no solamente informativo, sino también que correctivo cuando las cosas no se están haciendo bien. Bueno, eso básicamente fue la declaración del día lunes y entiendo que los consejeros seguirán investigando, entiendo que visitaron el hospital y seguirán entonces haciendo su rol fiscalizador, pero en el entendido de que la investigación principal la está haciendo el Ministerio Público a través de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. Bien, doctor, ha sido una interesante conversación, bueno, más bien un monólogo, pero en fin, usted dice que yo hablo más que usted, pero en fin, aquí quedó la prueba patente. Hablando en serio, gracias por haberse dado un tiempo para conversar con nosotros desde Santiago. Esperamos verlo pronto acá en Arica y conversar un café, pues, como buenos amigos. Así es, Enrique, como antes lo solíamos hacer. Me encanta conversar con usted, usted es una persona muy informada, muy culta, y espero vernos pronto. Mañana estoy regresando a Arica en la tarde, a mis labores habituales. Usted sabe que sábado, domingo y lunes trabajo intensamente en Arica, así que nos daremos un tiempo para ese merecido café, ¿no? Bien, así será. Nos vemos entonces, doctor. Que esté muy bien, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos ahora a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.